¿Cómo están mis estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a continuar avanzando la materia de Estadística 1. En esta oportunidad vamos a ver el tema 6 sobre análisis de regresión y correlación lineal. Ya hemos visto algo de este tema, sobre todo lo referente a la correlación lineal en el tema de distribución bidimensional. Ahora vamos a ampliar un poco más sobre la correlación. En primer lugar, analicemos algunos conceptos generales. Se está estudiando la asociación que puede existir entre varias variables. Para eso vamos a considerar dos tipos de análisis: análisis de regresión y análisis de correlación. En esta oportunidad vamos a ver la variable X como una de las variables y la variable Y como la segunda que va a participar del análisis. Si estas dos variables son graficadas, nuestros ejes de coordenadas, pondremos a X en la abscisa y a Y en la ordenada. Tendríamos lo que se llama un diagrama de dispersión o una nube de puntos. Cada uno de estos puntos representa el cruce de un par. Este, por ejemplo, puede ser el par X1, Y1. Este otro puede representar el par X2, Y2 y así sucesivamente. Entonces, la gráfica de dos variables representa lo que se llama diagrama de dispersión. Empecemos por la primera parte, que es el análisis de regresión. Un análisis de regresión busca la forma matemática de la relación que puede existir entre variables. En este caso, vamos a ver la variable Y como la variable dependiente que está en función de la variable X, que para nosotros va a ser la variable independiente. ¿Qué tipos de regresión encontramos? Aquí tenemos un diagrama de dispersión donde se está relacionando dos tipos de variables. Una vez trazado el diagrama de dispersión, uno tiene que analizarlo y ver qué tipo de relación puede haber. En este caso, estamos hablando de una regresión lineal simple. Simple porque está relacionando dos variables, ¿no? La variable X y la variable Y. Y es lineal porque si yo observo la nube de puntos que se forma, se acercan a la forma de una línea recta. Por lo tanto, la regresión lineal será explicada por la ecuación de una línea recta, Y igual a 0 más A sub 1X. En esta ecuación tenemos la ordenada en el origen y la pendiente de la línea recta. Si estamos relacionando tres variables, puede ser la variable Y, X1, X2, y estas forman en su diagrama de dispersión o se acercan a lo que es un plano, estamos hablando de una regresión lineal múltiple. Por lo tanto, la forma matemática que me va a explicar el comportamiento de estas variables va a ser la ecuación de un plano. Veamos otros tipos de regresión. Cuando mi diagrama de dispersión, mis puntos no se asemejan a una línea recta o a un plano, puede ser a otro tipo de forma geométrica, como por ejemplo esta que es una parábola, ¿no? Cuando la regresión asemeja a una parábola, a una curva cúbica, a una hipérbola, a una curva exponencial, por ejemplo, pueden ser algunas de las opciones, se dice que se trata de una regresión no lineal. En el caso de una parábola o una curva cuadrática, la ecuación que explicaría el comportamiento de Y en función a X estaría formada por esta ecuación. Y lo mismo ocurriría en los otros casos. Bien, en este tema nosotros nos vamos a centrar en lo que es la regresión lineal. Vamos a ver un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. En este método estamos viendo primero la relación de Y en función a X y utilizando una ecuación de regresión lineal
bajo el supuesto de que ya hemos observado nuestro diagrama de dispersión y hemos visto que nuestra nube de puntos asemeja a una línea recta. Aquí tenemos un sistema normal de ecuaciones y si de este sistema despejamos A0 y A1, que serían nuestras incógnitas, obtendríamos las fórmulas que vemos más abajo. Ahora, ¿por qué son mis incógnitas A0 y A1? Porque yo voy a tener los valores de Y y los valores de X, pero lo que me va a faltar va a ser el valor de A0 y A1. Que en otras palabras, A0 va a venir a ser la ordenada en el origen y A1 va a ser la pendiente de mi ecuación de línea recta, que en este caso vamos a llamar ecuación de regresión. Hagamos un ejemplo. Se tiene como resultado de una encuesta realizada a un grupo de trabajadores la siguiente tabla acerca del número de hijos que tiene y el ingreso diario que percibe. Se quiere analizar si existe alguna relación entre el número de hijos que tiene una persona y el ingreso que percibe. Inciso A. Obtenga la ecuación de regresión. Los datos con los que se cuenta son los siguientes: el número de hijos, que viene a ser la variable X, y el ingreso, la variable Y. En esta ocasión estamos relacionando Y en función a X. Y viene a ser mi variable dependiente, o sea, el ingreso depende de la variable X, que en este caso son el número de hijos. Como me pide la ecuación de regresión, estamos suponiendo que va a ser una ecuación lineal. Veamos nuestro diagrama de dispersión. Si graficamos cada uno de los puntos, por ejemplo, el punto X1 y Y65, tendríamos este punto en el diagrama de dispersión, el punto X2 y Y75, y así sucesivamente los 5 datos que tenemos, obtendríamos este diagrama de dispersión. Si observamos, parece que asumiera la forma de una línea recta. Por lo tanto, la ecuación que vamos a buscar va a ser la que vemos acá, la ecuación de regresión simple. Como ya hemos definido qué ecuación es la que vamos a encontrar, vamos a proceder a utilizar las fórmulas. La primera fórmula para hallar A0, que me va a dar la ordenada en el origen, está compuesta de los siguientes valores. Yo necesito hallar una sumatoria de Y, una sumatoria de X elevada al cuadrado, una sumatoria de X y una sumatoria de XY. Y en el denominador necesito n, que va a seguir siendo el número total, en este caso de pares de datos, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x que voy a elevar al cuadrado también. Entonces vamos a buscar esos valores. Y para obtener a sub 1 tenemos aquí otra fórmula que también me pide la sumatoria de x y y, sumatoria de x, sumatoria de y el denominador es el mismo. Entonces todos estos valores tengo que calcularlos previamente en mi tablita. Primero vamos a calcular x elevado al cuadrado. Para eso voy a elevar al cuadrado cada uno de estos valores. 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9 y así sucesivamente. También necesito x por y. Entonces lo vamos a calcular aquí al lado y va a ser 1 por 65, 65, 2 por 75, 150, 3 por 80, 240 y así sucesivamente. Y como me dice sumatorias, pues necesito obtener la suma de todas estas columnas. La sumatoria de x va a venir a ser la suma del número de hijos, o sea 15. La sumatoria de la columna de y, 435. Sumatoria de x al cuadrado. Y la sumatoria de x por y. Entonces, una vez que hemos obtenido estos valores, vamos a proceder a reemplazar en nuestra ecuación. Sería 435, que es sumatoria de y, por 55, que es sumatoria de x al cuadrado, menos sumatoria de x 15, por sumatoria de x y, 1425, sobre n, que son 5 pares de datos, por sumatoria de x al cuadrado, 55, menos sumatoria de x elevado al cuadrado. Esta operación me da un resultado de 51. 51 vendría a ser mi A sub 0. Y para el otro cálculo, n viene a ser el número de pares de datos. Aquí tengo 5 pares por sumatoria de x y 1425 menos sumatoria de x 15
por sumatoria de y 435, y en el denominador tengo n, que es el número de pares, y tengo 5 pares, por 55x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado. El resultado de esta operación me va a dar 12, que viene a ser este valor de acá, o la pendiente de mi ecuación de regresión. Entonces, mi ecuación de regresión quedaría de esta manera: y igual a 51 más 12x. Analicemos esta ecuación obtenida. Este 51 representa los valores de mi ingreso cuando mi x es igual a 0. O sea, cuando no tengo hijos, yo tengo un ingreso de 51, ¿no? Luego, este 12 representa la pendiente de mi línea recta, que quiere decir el cambio que ocurre en y cuando cambia una unidad x. O sea que si aumenta en un hijo, en una familia, el ingreso aumenta en 12. Ahora, esta ecuación me sirve para yo poder calcular diferentes valores de y simplemente reemplazando los valores en x. Por ejemplo, si yo quisiera saber de cuánto sería el ingreso si la persona tuviera 7 hijos. Aquí solo tengo registrados los que tienen 5 hijos. Pero si tuviera una persona 7 hijos, ¿cuánto sería su ingreso? Simplemente utilizo la ecuación y reemplazo en lugar de x7. Y esto me daría un ingreso de 135. Los cálculos que hemos realizado volvemos a ver entonces el diagrama de dispersión que habíamos graficado inicialmente en función a los valores de x y y. En nuestro análisis habíamos determinado que se acercaba nuestro diagrama de dispersión a una línea recta. Veamos a ver cómo sería nuestra línea recta. Esta línea recta representa a la ecuación de regresión que acabamos de obtener. Y igual a 51 más 12x. Ahora, yo puedo constatar esto gráficamente, ¿no? Para eso tendría que reemplazar en lugar de x todos los valores que tengo aquí para hallar lo que se llama la y estimada, o sea, la y calculada o estimada en función a la ecuación de regresión. Entonces, acá en esta columna vamos a llenar estos valores. Si reemplazo el primer valor de x, mi y estimada va a ser igual a 63. Si reemplazo el segundo valor de 2 en mi ecuación, mi y estimada sería igual a 75. Y así sucesivamente. Si reemplazo el valor de 3 en la ecuación, voy a tener una y de 87, de 99 y 111. Y si lo sumo todo, me doy cuenta que el total es el mismo que tenía en el ingreso. Si yo combino estos valores, número de hijos 1 y una y de 63, voy a obtener el primer valor. Número de hijos 2 y una y de 75, voy a obtener el segundo valor, y así sucesivamente. Todos los valores de x y de y estimada son los que forman parte de la línea recta o de la ecuación de regresión. Veamos otro tipo de coeficiente. El coeficiente de estimación viene a medir la dispersión de los datos en relación a la recta de regresión. Estamos suponiendo en nuestro análisis que todos los datos se acercan a la recta o a la línea de regresión, pero puede haber un error de nuestra parte al asumir eso. Entonces, el coeficiente de estimación mide el error cometido al calcular un valor de y para un cierto valor de x de acuerdo a una ecuación de regresión. Entonces, vamos a ver qué tan acertada ha sido nuestra elección al elegir una regresión lineal para representar a y en función de x. Entonces vamos a utilizar esta fórmula
que no es otra cosa que la desviación estándar de Y y de X, o lo que se llama error típico de estimación. Para este cálculo vamos a usar el mismo ejercicio que ya estábamos resolviendo, solo que vamos a necesitar la sumatoria de Y menos la Y estimada al cuadrado. Entonces aquí yo tengo Y y tengo la Y estimada. Voy a ir restando, por ejemplo, de 65 menos 63 me va a dar 2, al cuadrado me va a dar 4, 75 menos 75 me da 0, 80 menos 87 me da 7, al cuadrado 49, 105 menos 99 me da 6, al cuadrado 36, y 110 menos 111 me da 1, al cuadrado 1. Y la suma de estos valores es lo que yo necesito para hallar el error típico de estimación. Entonces reemplazamos en la fórmula raíz de 90 sobre número de pares de datos. Aquí dijimos que tenemos 5 pares de datos, menos 2 igual a 5.48. Ese vendría a ser nuestro error típico de estimación. Mientras más pequeño es el valor, significa que más próximos están mis datos a la línea recta. Mientras más alto es este valor, quiere decir lo contrario. Entonces, en este caso podemos decir que la ecuación de regresión representa de manera adecuada a Y en función de X. Vamos a realizar otro ejercicio. Aquí dice, se tiene registrados en la siguiente tabla los años de experiencia que tiene un empleado y la cantidad de errores cometidos al ensamblar un determinado producto. Calcular la ecuación de regresión y el coeficiente de estimación. Tenemos los dos datos, X viene a ser el número de años de experiencia y Y viene a ser el número de fallas o de errores cometidos. En el diagrama de dispersión que se ha graficado los dos valores, vemos que la nube de puntos se acerca a lo que es una línea recta. Por lo tanto, vamos a asumir que puede ser una regresión lineal. En este caso, observando, vemos que la pendiente va a ser negativa. Hacemos los cálculos para hallar la ecuación de la línea recta. Primero, para hallar a sub 0 necesitamos obtener varias sumatorias. Necesitamos x al cuadrado, x por y la suma de todas estas columnas. La suma de x, la suma de y, sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de x por y. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula y obtenemos el resultado de 65.44 que viene a ser A0 o la ordenada en el origen. Para hallar la pendiente reemplazamos en la fórmula de A sub 1 y obtenemos el valor de menos 2.84. Este menos 2.84 es la pendiente y como habíamos visto en el gráfico se trata de una pendiente negativa. Nuestra ecuación de regresión entonces quedaría de la siguiente manera. Y, que es el número de fallas, igual a 65.44 menos 2.84x. Este 65.44 representaría la cantidad de fallas cuando no se tiene años de experiencia. Y el menos 2.84 nos indica que hay una relación inversa, que significa que a mayor cantidad de años, menos cantidad de fallas. 2.84 nos muestra que cuando cambia en una unidad o en un año los años de experiencia, la cantidad de fallas disminuye en 2.84. También nos pide el coeficiente de estimación. Para hacer el coeficiente de estimación usamos esta fórmula, vamos a necesitar la y estimada y la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado. Entonces vamos a hacer los cálculos de la y estimada. Ya vimos que para hacer este cálculo vamos a utilizar la ecuación de regresión reemplazando los valores de x. Entonces reemplazando en x los valores de 3, 12, 6, 20, 14 y 4 se ha obtenido estos valores. Y haciendo la resta de y menos la y estimada elevando al cuadrado, vamos a llenar esta otra columna. Obtenemos su sumatoria, que es la que se va a reemplazar en esta fórmula.
Entonces 254.46 entre n, que en este caso son 6 pares de datos, entre 2 me da 7.98. No es un valor muy alto, entonces podemos decir que la ecuación de regresión representa en forma adecuada a la relación de y en función a x.